Estás en Metrópolis Corea. Estás en Metrópolis Corea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a nuestros amigos de este su espacio Reflexiones. El día de hoy tenemos una visita por aquí de nuestro buen amigo, el licenciado Juan Carlos Espinosa Larracocha. Licenciado, bienvenido a este tu programa. Muchas gracias, mi estimado Saúl. Un placer de nueva cuenta estar aquí contigo y con tu auditorio. Te agradezco mucho. Mira, y fíjense a nuestro auditorio que el día de hoy, bueno, vamos a tener una plática aquí con el licenciado acerca del aniversario, el 109 aniversario de nuestra Constitución Política de 1917. Y la invitación es porque además de los temas de análisis que el licenciado maneja también en Derecho Constitucional, eres un muy buen referente, licenciado, así es de que Muchas pues gracias. esperamos aquí abordar el tema con nuestros amigos. Bien, pues mira, para iniciar esta conversación, licenciado, bueno, el antecedente o el preámbulo es que el día de mañana no solamente tenemos el aniversario de nuestra Constitución, sino también la visita de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como los demás poderes que integran en este caso, en este caso a la nación. Y lo importante o lo relevante en este 109 aniversario, licenciado, es porque hemos visto que a través de su historia la Constitución ha tenido pues más o menos 270 reformas constitucionales, obviamente ha tenido reformas en cuanto a articulado, un promedio de 700. Aún así, sigue siendo desde su origen una constitución vigente, sobre todo una constitución de corte social, licenciado. Pero de acuerdo a tu, pues ahora sí que tu gran experiencia, ¿qué nos puedes Ok. platicar de este nuestro aniversario? Pues yo empezaría por recordarle a nuestras amigas y amigos del auditorio que la Constitución no es solo un documento, sino verdaderamente es un instrumento jurídico fundamental. Porque no solo es la base de cualquier norma jurídica en este país. No puede haber ninguna norma que esté en contra o por encima de la Constitución. Pero además es porque en la Constitución está plasmada el proyecto de nación, esa visión que tenemos de qué queremos de nuestro México. Ahí reconocemos que somos una república democrática, federal, laica. Al final de cuentas, en este documento viene muy claro qué es México y cómo están sus instituciones. Y a partir de ahí, entonces tenemos un instrumento, como bien dices, vivo. Si bien es cierto, en el 5 de febrero del 17 se promulgó, ha tenido una serie de modificaciones para estarla actualizando a lo que es la realidad de este México y que siga funcionando como ese deber ser hacia donde aspiramos las y los mexicanos a poder estar. Entonces, un evento como el de mañana donde recordamos a la Constitución, pero además reafirmamos el compromiso que hay con ella para poder seguir construyendo este México que queremos. Perfecto, licenciado. Y mira, fíjate que dentro de los articulados, bueno, nuestra Constitución sobre todo tiene una, desde mi punto de vista, digamos, un perfil más de centro izquierda, si lo manejamos en un ámbito Ideológico. geopolítico, ideológico. Pero muchas voces que se han manifestado a través del tiempo acerca de la vigencia o sobre todo que nuestra Constitución dé respuesta a lo que tú bien dijiste, ¿no? Precisamente la vida normativa de nuestro país, en todo caso es la columna vertebral. A esas voces, sobre todo que en sexenios anteriores, yo veía desde mi muy particular punto de vista, ya un poco de, digamos, en política de ciertos gobiernos en turno, veía yo un desfase, o más bien, sobre todo ya una tendencia que empezaba a desdibujar esta constitución, que reitero, de carácter social, sobre todo en protección de la misma población, ¿no? En las luchas sociales de donde es originaria. ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que bien dijiste, proyecto de nación? ¿Cómo es que en nuestros tiempos actuales esta constitución retoma fuerza? ¿Cómo es que esas, digamos, derechos consagrados en la constitución y además de las obligaciones, hoy en día cobran más, sobre todo más razón de ser, licenciados? Pues como bien refieres,
Cuando nace la Constitución en el 17, es la primera que trae un contenido social importante. Se le había dado mayor importancia a las constituciones desde el punto de vista nada más orgánico o dogmático. Y la primera que trae toda una carga de una visión social, de soberanía popular y de apoyo al pueblo, que sea el pueblo quien además tome las determinaciones y además pues con artículos como el 123, con todos los derechos laborales, las garantías para los trabajadores, el artículo 27 con la tenencia de la tierra, en fin, muchos artículos que le daban una visión totalmente social a la Constitución. Conforme fue avanzando el siglo XX, pues esa visión de izquierda, esa visión de apoyo social, fue de repente mutando para el finales del siglo XX, cuando llegan los gobiernos neoliberales. También trataron de meterle mano a la Constitución para tratar de ir modificando esa visión. Creo que ahora el pueblo de México recupera esa visión social y desde el 2018 para acá se pudo rectificar en algunas cosas. Y hoy es clarísima la visión que tenemos del proyecto de nación con esta visión hacia el pueblo, ¿no? Con esta visión donde realmente la soberanía popular es la base de todo el gobierno. Ahora, como referencia a ciertos derechos, sobre todo, digo, yo me ha tocado ver en años recientes las reformas constitucionales, donde hablando en un caso en particular, ¿no? De manera muy práctica hacia nuestro auditorio, por ejemplo, el hecho de que hoy en día ya un, digamos, derecho consagrado en la Constitución sea el recibir un beneficio en caso de los adultos mayores, ¿sí? Ese tipo de, sobre todo de decisiones que atienden a un proyecto, en el caso de los gobiernos, los dos anteriores, donde finalmente llevan a la Carta Magna, ese derecho se consagra. Y digamos que con ese referente ahora es prácticamente imposible que llegue alguna otra fuerza política y pueda desarticular ese derecho ya consagrado, ¿no? Digo, eso es como referencia, pero desde tu punto de vista, ¿qué asignaciones tenemos pendientes en nuestra Constitución, licenciado? Primero, haciendo relación a lo que comentabas, es importantísimo ese tema, mi estimado Saúl, porque cada gobierno veía la forma de implementar políticas o programas sociales según su visión y en muchas ocasiones según su conveniencia, ¿no? ¿Y qué es lo que se hizo hace unos cuantos años cuando se reforma la Constitución para establecer que estos programas sociales deben ser universales, es decir, de aplicación a todos, para evitar exactamente el uso que se hacía electorero de los programas sociales, donde había gobiernos y administraciones que aprovechaban los recursos públicos para beneficiar solo a unas cuantas personas cercanas a ellos? A partir de ahora, la Constitución dice clarísimo que eso está prohibido. Es una garantía de todas y todos los mexicanos poder ser beneficiarios de los programas sociales. Y son programas sociales que en su momento también tienen un reconocimiento social. ¿Y aquí es a lo que vamos? Adultos mayores. Hay personas que durante toda su vida sirvieron a este país, siendo económicamente productivos, creando una familia, contribuyendo democráticamente, participando en las elecciones, todo lo que se les había requerido. Y a partir de que cumplen cierta edad y sus condiciones físicas naturalmente se disminuyen, pareciera que la sociedad los había olvidado. Y ya no había ningún tipo de apoyo. ¿Qué es lo que vio el gobierno de la administración del presidente López Obrador? Tenemos que apoyar a la gente que ya ha cumplido más de 65 años y que al final de cuentas el gobierno va a reconocer todo lo que han hecho por este país. Y en ese reconocimiento social viene una política pública, que es un apoyo, pero también con las mujeres. Tenemos una deuda importante con las mujeres. Ya nuestra Constitución está reconocido el principio de igualdad sustantiva, que es importantísimo, pero también tenemos entre los programas sociales el reconocer que las mujeres en este país, en nuestra cultura, se han constituido en una gran proporción como cuidadoras, tanto de los hijos, pero también de sus padres, a veces de algún familiar, que puede ser el esposo, algún hermano, algún cuñado. Y esa actividad no estaba reconocida. Hoy en día, con la presidenta Sheinbaum, también se está dando un apoyo para quienes han sido las mujeres cuidadoras desde los 60 hasta los 64 años. En fin, todos estos programas que buscan reivindicar cierto sector social o cierta actividad,
ya acaban siendo universales, de aplicación para todos y una garantía para las y los mexicanos. Y asignaturas pendientes, pues me parece que en esta parte del proyecto de nación vamos muy bien. Se han hecho todavía últimamente algunas reformas en la parte de seguridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora llevarlas a la práctica, ¿no? En este deber ser del que platicábamos, la verdad es que la Constitución tiene cosas bellísimas. El artículo 3 de nuestra Constitución sigue reconociendo que nosotros entendemos a la democracia como un estilo de vida, donde buscamos que se den las mejores condiciones para que la gente pueda desarrollarse en lo personal, en lo espiritual, en lo profesional, en todos los ámbitos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahora adecuar la normatividad para que ese proyecto de nación se haga vida. Perfecto, licenciado. Oye, y en ese repaso que estabas haciendo ahorita, me viene, digamos, la parte que corresponde a la democracia, la vida democrática en nuestro país, y obviamente regida a través de la Constitución. Bueno, ¿qué opinión te merece la que se está manejando ahorita? Digo, son comentarios porque aún no se presenta, pero precisamente la reforma electoral, que incluso nuestra presidenta comentaba que posiblemente en el mes de febrero ya pues ahora sí que salga a la luz y ya pueda ser motivo de análisis. Es totalmente fundamental para lo que viene, una reforma que pueda poner, que haga moderna el sistema electoral de nuestro país. Hay temas en los que yo creo que es importante poner un análisis, como es el tema de los plurinominales. Hay mucha gente que dice que por los pluris nadie vota. La verdad es que sí se vota, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando la gente no gana, cuando los partidos no ganan por mayoría? De todas maneras, en ocasiones tienen una presencia importante en un estado, en un municipio, en la nación, y aunque no ganen por mayoría, realmente los números dicen que tienen una presencia política importante. Me parece que sí estamos un poquito excedidos, somos de los países que tenemos órganos legislativos de los más grandes del mundo. Creo que solo hay 2 países que nos ganan en el número de legisladores, pero tener una Cámara de Diputados de 500 personas me parece que sí está un poco excedido. Pudiéramos alivianar el tema, pero yo creo que sí hay que buscar equilibrios para que existan legisladores de mayoría y los de representación proporcional. En el caso de los senadores es un tema un poquito diferente. Yo creería que los senadores de primera minoría pueden servir un poquito en esa parte del contrapeso más que los propios plurinominales. Recordarle a nuestras amigas y amigos del auditorio que al final de cuentas, en el caso de los diputados tenemos 300 que son de mayoría relativa, es decir, aquellas y aquellos que ganaron la elección, que obtuvieron mayor número de votos, y 200 que son repartidos en representación proporcional, más o menos en atención a la votación que hayan tenido sus partidos. Pero en el caso del Senado, de los 128, en cada estado se propone una fórmula de 2 senadores. Puede ser hombre-mujer o mujer-mujer. Los 2 que ganan por mayoría forman parte inmediatamente del Senado, llevan 64, y los siguientes 32 es de la fórmula de senador quien encabeza, quien quedó como en segundo lugar. Entonces yo creo que a lo mejor los otros 32 que quedan para ser los de representación proporcional son los que pudiéramos a lo mejor eliminar para hacer todavía un poquito más chiquita la Cámara de Senadores, que además representan cosas diferentes la Cámara de Diputados de la de Senadores. Recordemos que los diputados representan al pueblo, mientras que los senadores representan el pacto federal, es decir, a las entidades, ¿no? A los estados. Entonces yo creo que un poquito recordando esa parte, pudiéramos tener una Cámara de Senadores más chica y pudiéramos tener una Cámara de Diputados también un poco más chica, pero aún así con una representación efectiva de la población. Así es. Fíjate que ahorita que tocas el tema del pacto federal, precisamente, el día de ayer, por la noche me tocó ver un espacio, un podcast por ahí, una participación del doctor Santiago Nieto Castillo. Él hacía obviamente también un análisis referente a la Constitución, por ahí con otro buen amigo, pero tocaba él un punto, él ponía un punto en la mesa y él decía que él observaba ahorita en estos tiempos una gran oportunidad, por ejemplo en el caso del Congreso aquí en el estado de Querétaro, para que en todo caso también hubiese pues se pusiera en la mesa, ¿no? Punto número 1, el tema del rezago legislativo, obviamente porque hay muchas leyes que están
pendientes para poder equipararse a lo que han sido las nuevas reformas a nivel nacional en nuestra Constitución para que el Estado de Querétaro se actualice. Pero más allá de eso, es precisamente en esa representación que tú acabas de tocar acerca de la última composición legislativa aquí en lo local, esa gran oportunidad donde aparentemente se destraba esa mayoría, vamos a decirlo, panista, que había hecho una contención en este avance o en estas reformas constitucionales, y él ponía sobre la mesa que ve una gran oportunidad para poder analizar y en su caso quizás no solo actualizar, sino hacer propuestas para que Querétaro, digo, pueda estar a la par nacional como otros estados, pero sobre todo también se pongan ya en la mesa, se le dé esa, pues digamos, esa dinámica legislativa. ¿Tu opinión, licenciado, en este punto? Totalmente de acuerdo. Hablábamos ahorita de la importancia de ir actualizando para modernizar o para que la norma jurídica sea lo más adecuado a la realidad que estamos viviendo. Yo coincido con el doctor Santiago Nieto, que es un gran especialista en temas constitucionales y en general en temas legales. Sería muy interesante poder proponer esquemas como hay en otros países donde las coaliciones entre partidos puedan llegar a formar mayorías sólidas que permitan avanzar sin trabas, porque al final de cuentas tenemos partidos políticos que tratan de crecer o de mantenerse en el espectro político a base de chantajes y de evitar que se pueda avanzar con la aprobación de leyes o la creación de todo un marco normativo que permita construir un proyecto como el que en este caso está ahorita intentando la presidenta Sheinbaum. Entonces, me parece que coincido con el doctor, es una gran oportunidad donde pudiéramos plantear nuevos mecanismos que nos permitan exactamente crear coaliciones y poner escenarios donde un proyecto se le pueda dar la oportunidad de concretar y que pueda dar resultados. Así es, licenciado. Ahora mira, pasando a un punto muy importante que tiene que ver sobre todo con tiempos actuales a nivel internacional, donde vemos que el derecho, valga la redundancia, el derecho internacional está atravesando quizás por sus peores momentos. Hablo de los órganos que en este caso han regido las relaciones entre los países, la Carta de las Naciones Unidas, por citar un documento jurídico donde los firmantes ahí se comprometen a la no agresión y demás. Obviamente, en este punto acerca de lo que es nuestra Constitución, con los tratados internacionales y cómo opera precisamente en este mecanismo internacional, ¿qué opinión te merece tanto la vigencia como las crisis o las situaciones actuales en el derecho internacional? Coincido contigo, estamos en un momento de crisis, ¿no? En esa situación. Y creo que toda crisis permite o hacer modificaciones drásticas o poder recomponer las cosas para ir de una manera un poquito más tranquila, viendo cómo podemos avanzar. Me llamó mucho la atención uno de los foros mundiales más importantes que tenemos actualmente, es el foro de Davos. Y ahí pues la voz del presidente de Canadá, del primer ministro, perdón, de Canadá, me pareció muy relevante cuando dice, pues estamos en un proceso de simulación donde todos nos ajustamos, donde todos aceptamos reglas que realmente son a favor del más poderoso. Y eso es un tema de desventaja y es un tema inmoral. Utilizó el término inmoral, cosa que me llama mucho la atención. Y bueno, pues hace un llamado a que todos aquellos países que no tienen el poderío económico o militar pudieran a lo mejor hacer una alianza para poder oponerse a las potencias económicas y militares y fijar ciertas condiciones de que les permitan verse como iguales, ¿no? Y creo que fue muy oportuno el mensaje y muy importante después de lo que hemos estado viviendo con diferentes potencias. Por un lado, Estados Unidos realizando actos de intervención violatoria de los derechos del derecho internacional, por otro lado haciendo lo propio Rusia y por otro lado haciendo lo propio China, ya preparándose para hacerlo. Pareciera que estamos rompiendo el esquema que se había pactado a nivel mundial en el siglo XX para evitar desastres como los que se vivieron con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estamos regresando otra vez al momento de la fuerza, de la barbarie, y en este desorden pues hay una voz que levanta el primer ministro de Canadá para decir, yo creo que la mayoría de los países que estamos en una posición un poquito diferente, podemos unirnos para poder poner en su lugar
a las grandes potencias respecto de estos temas. Creo que el tema es interesante. Vamos a ver cómo los diferentes gobiernos van reaccionando ante esta propuesta y qué es lo que se puede ir tejiendo, y yo creo que puede ser muy interesante. Sí, y esto compartiendo con nuestro auditorio precisamente referencias, esto que acabas de comentar, licenciado, digo, hay muchas, pero yo creo que unas de las más, digo, ahorita en tu reflexión, a mí me llama la atención precisamente y me trajo a la memoria incluso el siglo XVIII, ¿sí? En tiempo precisamente donde las grandes potencias eran simplemente colonialistas, ¿sí? Eran imperios, en su caso algunos, las potencias simplemente llegaban y controlaban grandes extensiones de territorio en el mundo, pero sobre todo llegaban y sin ningún pretexto, más bien sin ninguna causa justificada, invadían países completos, esclavizaban, extraían la riqueza, hacían barbarie y media, como tú bien lo dijiste, ¿no? Y esto viene a colación porque precisamente hace días pasados, precisamente Donald Trump hizo un comentario, él festejaba la invasión de los norteamericanos, ¿sí? En este caso él decía, en palabras de él, que habían sido héroes, ¿no? Y obviamente nuestra presidenta hizo un comentario a pregunta expresa en una de las mañaneras, y ella decía que pues actualmente el gobierno no es Santana, o sea, ella decía, nosotros no somos Santana, ¿no? Obviamente haciendo tanto una referencia al gobierno actual y también al pueblo de México. Entonces, esto viene en el contexto de lo que acabamos de tocar, porque precisamente cuando vemos que el derecho internacional simplemente ya no tiene una base, ya no hay un parámetro que pueda detener pues ahora sí que estas situaciones expansionistas, donde vemos inclusive, digo, la amenaza por parte de una de las potencias, directamente Estados Unidos, a la invasión de países, ¿sí? Y sobre todo al chantaje o a la presión a través de aranceles, medios económicos y demás. La respuesta de nuestra presidenta ha sido muchas de las ocasiones cuando se han puesto en tela este tipo de planteamientos, ella ha dado una respuesta acerca de que digamos, la base y quien nos rige es la Constitución, ¿sí? En ese punto, digo, yo lo cito en este momento porque para nuestro auditorio, pues tenemos que tener claro que la columna vertebral, la Carta Magna, el documento que nos rige y que nos da sobre todo una base para poder visualizar y construir a futuro, sigue siendo nuestra Carta Magna, ¿no? Por eso la relevancia de este análisis que tú tocas en el contexto internacional. Entonces, digo, hay muchas situaciones de referencia, pero a final de cuentas, cuando el derecho se acaba, pues llega lo que tú bien dijiste, ¿no? Los temas de la barbarie, los temas de que el más fuerte, en este caso las potencias que cuenten con más armamento militar, pues van a ser las que dicten y rijan, ¿no? Y las que digan en qué momento van y se meten a la casa de otro y le saquean la casa y hacen desastre y medio, ¿no? Entonces, esta reflexión, digo, la compartimos con nuestro auditorio porque de más a menos y de menos a más es la relevancia del evento que vamos a tener el día de mañana aquí en Querétaro. Y ahora paso un poquito a otra referencia, licenciado, la parte republicana. ¿Qué representa para los tres poderes simplemente el evento que vamos a tener aquí en el Teatro de la República? Formidable. De entrada, yo creo que es importante recordarle a nuestro auditorio que el evento que vamos a tener el día de mañana es de los pocos eventos republicanos que se celebran fuera de la Ciudad de México, dentro, o sea, fuera de la capital del país. Vamos a tener la oportunidad de que estén reunidos de manera formal los tres poderes, ¿no? Viene la titular del Poder Ejecutivo, que es la presidenta Sheinbaum, viene la Suprema Corte de Justicia, que es el Poder Judicial, y vienen, por supuesto, las dos titulares de las mesas directivas del Poder Legislativo. Y a la vez también vienen representantes de los estados, de las entidades federadas o federativas que forman parte de nuestra república. Entonces, la verdad es que es un evento muy, muy importante. Normalmente ahí el gobernador de Querétaro tiene la oportunidad de dar un mensaje de parte de los estados y cada uno de los poderes da un mensaje conforme al momento histórico. Yo creo que va a ser importante estar pendientes de qué es lo que tanto el Poder Judicial, un nuevo Poder Judicial, Ujú. viene a plantear
en materia de la Constitución, porque además ellos tienen la encomienda de ser los guardianes de la Constitución. Entonces vamos a ver el ministro presidente, qué es lo que nos platica, cuál es su mensaje para este día tan importante, el 5 de febrero. Veamos también dentro de las dos representantes de las cámaras del Poder Legislativo, del Congreso de la Unión, cuál es el mensaje, y pues de manera muy especial esperamos con ansia el mensaje de la presidenta Sheinbaum en este momento de complejidad geopolítica, en este momento donde estamos a la expectativa de hacia dónde tenemos que caminar, cómo y con quién. Y bueno, pues el mensaje que nos pueda dar la presidenta me parece que es de mucha luz. Y por supuesto, pues las y los gobernadores estarán también interactuando para ver exactamente hacia dónde tiene que construirse esta nación que es México, que es una nación viva, que día a día se tiene que estar actualizando, modernizando conforme a lo que vive, a lo que vivimos al interior y lo que vivimos también hacia la comunidad internacional. Así es, licenciado. Pues mira, pues ahora sí que ha sido, o es un repaso muy interesante esto que estamos tocando en la mesa. Un punto de vista aparte, licenciado, me gustaría mucho. Obviamente el tema, digo, yo hace un momento toqué los rezagos legislativos aquí en lo local, me quedé ahí con el tintero y es una inquietud que tengo en lo personal, ¿eh? Hay muchas reformas que están pendientes aquí en nuestro Congreso, uno de ellos es la igualdad sustantiva. Tenemos temas también bastante controversiales, o sea, acerca de posicionamientos como el tema del embarazo, etcétera. Es dentro de una agenda progresista, licenciado. Vimos recientemente hechos que lamentables, por ejemplo, en cuanto al tema acerca de la libertad de expresión, tema y ataque a un reportero. Y hay una serie de cuestiones en lo local, licenciado. Desde tu punto de vista, ¿qué sería lo más relevante que tú pudieras, pues ahora sí que dentro de tu expertise proponer? Precisamente para que nuestra sociedad esté al pendiente de, pues ahora sí que del trabajo aquí en lo local, sí, que se refleja en lo nacional, pero que también tenemos nuestros temas pendientes aquí. Yo creo que el día de mañana debe recordarnos, estimado Saúl, que la ley es la base de la armonía social. Ujú. ¿Qué es el orden jurídico, las leyes, la constitución, los reglamentos, todas las normas jurídicas que existen? Pues son las reglas del juego. Ujú. Son las reglas que nos permiten poder convivir en sociedad, poder convivir armónicamente entre todos. Y lo que decíamos, buscando ese objetivo de la que establece el artículo 3º constitucional, donde cada quien tengamos las condiciones necesarias para llegar a nuestra realización personal. Decíamos en lo individual, en lo familiar, en lo espiritual, en lo profesional, en fin. Entonces, si no hay ese derecho, si no hay esas reglas mínimas, es muy difícil que se dé la armonía y que se dé el desarrollo. ¿Qué está pasando? Así como a nivel internacional, tenemos figuras como Donald Trump, que de repente parece que está desconociendo el derecho internacional. En lo local también tenemos algunos personajes que están desconociendo el tema de la normatividad. Y entonces tenemos funcionarios públicos que están cometiendo actos barbáricos, de verdadera barbarie, porque temas de corrupción desmedida, temas donde al final de cuentas los derechos humanos quedan en segundo o tercer lugar. Llegamos hace unos años al reconocimiento en el artículo 1 de que lo más importante es el reconocimiento de los derechos humanos, de las garantías de las y los mexicanos. De tal suerte que primero se establece en el artículo 1 el principio de progresividad. No podemos dar marcha atrás en perjuicio de la persona, ¿no? Y se reconoce de manera constitucional el principio pro hombre o pro homine, que lo que busca es todo lo que sea a favor de las personas, de las mujeres, de los hombres, de las mexicanas, de los mexicanos, tiene que ser aplicado. ¿Qué pasa cuando no hay ese reconocimiento? Cuando, sobre pretexto de poner orden en el municipio, se violentan los derechos de un sector, de un grupo de personas. Pues la verdad es que estamos otra vez volviendo a esquemas donde hay que tener cuidado, porque el más fuerte y el que tenga mayor capacidad económica o militar o policíaca es quien se va a poder imponer de manera abrupta y de manera mezquina con otros sujetos sociales, ¿no? Perfecto, licenciado. Pues mira, pues ahora sí que te agradezco todas estas reflexiones porque son temas muy prácticos que quizás nosotros en nuestra visión
eh, le ponemos focos amarillos y a veces rojo, licenciado, porque vemos todavía esos pendientes, vemos que en la vida social, lo que tú bien dijiste, el tener reglas claras nos permite a nosotros saber cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, pero traducido a nuestro auditorio que en este momento nos hace favor de estar viendo este espacio, pues al final del día es que todos nosotros podamos ser parte de precisamente de lo que tú decías, de esta vida pública, de esta vida social, ¿sí? De que bajo la tutela y la protección de nuestra Carta Magna, pues finalmente tengamos una nación que vaya hacia adelante, con reglas claras, que tenga proyecto, que tenga finalmente esa visión en el contexto internacional y que nos pueda garantizar precisamente todos estos, no solo los derechos sociales, sino todo lo que implica, todo lo que viene establecido ahí. Y en ese punto yo creo que ahí es donde nos vamos a poder dar ese espacio de poder decir que no es letra muerta, que es una más viva que nunca, que si requiere alguna reforma, que si requiere alguna adecuación como las ha tenido, pues al final de cuentas tenga un objetivo central, que es el individuo, que es el ciudadano, y que es simplemente una nación que ha tenido, pues desafortunadamente muchos desencuentros, ¿sí? A través de su historia, pero que hoy en día pues nos está brindando esa gran oportunidad, ¿no? De poder estar en el lugar donde siempre hemos anhelado muchos de nosotros como mexicanos. Y antes de cerrar este espacio, licenciado, yo quisiera una reflexión tuya. Este tema tiene que ver, obviamente, también está consagrado en nuestra Constitución, pero tiene que ver con la soberanía, ¿sí? Y como tú lo dijiste hace un momento, desafortunadamente, voces discordantes, voces que tienen otro tipo de intereses, y como ejemplo incluso con países que recientemente han sido invadidos, han sido pues trastocados por los más fuertes, vemos ese riesgo dentro de nuestro propio país. Vemos posicionamientos no solo de actores, de grupos políticos, incluso podría decir que hasta posturas políticas de algunos partidos. ¿Qué opinión te merece esta necesidad? Porque fue algo que nos pasó en el siglo XVIII. Parece que la historia se repite, licenciado, donde veíamos el ala conservadora que incluso trajo aquí un imperio, que en su momento tenía acercamientos y acuerdos con potencias extranjeras porque era la única forma en que podían acceder al que creían que podían acceder al poder. Pero grave error porque las potencias extranjeras, los expansionistas o imperialistas, llegan no a ayudarte, sino para ver realmente, de acuerdo a sus intereses, cuál es su objetivo primario. Tu opinión acerca de la soberanía y estos llamados, licenciado, que es algo muy grave. Me parece que es, como bien refieres, se repite la historia del siglo XVIII y del XIX, principalmente con el tema de Maximiliano, donde tenemos compatriotas que piensan que afuera es donde está la solución en lugar de adentro. Y como bien refieres, resulta que el extranjero nos hemos dado cuenta que no es que tenga simpatía ni afinidad, lo que tiene son intereses propios. Y cuando llegan, llegan para quedarse y llegan exactamente para saquear y para beneficiar saciar sus propios intereses, no los del lugar en el que están llegando. Cuando encontramos senadoras, senadores, diputados, representantes populares que hablan de la importancia de que Estados Unidos puede intervenir en nuestro país, me parece que no se dan cuenta de lo que están diciendo y la forma en la que ha operado la administración de Donald Trump y en general de Estados Unidos es clarísima. Al final, cuentas, ellos van sobre sus propios intereses y eso es sobre lo que van a poder actuar. Por eso yo creo que es muy claro a nivel internacional, cualquier persona que está buscando que un tercero tenga injerencia sobre el país, pues es clarísimo una traición a la patria, ¿no? Y a los intereses de la nación. Es una tristeza que en pleno siglo XXI tengamos personas que lo están viendo de esa naturaleza. Y un ejemplo, como bien referías, había quien pensaba que una vez que entrara a Estados Unidos iban a buscar a los disidentes del movimiento chavista o de Maduro, que los iban a poner en el poder y que les iban a dar todas las facilidades. Y ya se dieron cuenta que no. Llegaron, se llevaron a Nicolás Maduro, se amarraron temas de petróleo y los están dejando a que de todas maneras resuelvan los temas al interior y sin apoyar a los intereses que en su momento estuvieron promoviendo. Entonces, bueno, creo que es triste la forma en la que algunos personajes coinciden este tema de la política. Me parece que es ingenuo y que al final de cuentas deberían de mejor ponerse a trabajar. Cuando tenemos
legisladores o actores de la oposición que critican, pues mejor que hagan verdaderamente propuestas de solución y que realmente hagan una contrapropuesta a lo que ahorita la 4T está haciendo, está poniendo sobre la mesa para resolver los problemas de México. Me preocupa ver que en este país la oposición se ha venido diluyendo, Saúl. Eso es algo muy delicado porque al final nunca hay un grupo, una persona que tenga la verdad absoluta. Siempre es importante el debate de las ideas, la construcción de diferentes proyectos. Mientras más ideas existan, yo creo que se puede enriquecer la política pública, se puede enriquecer la discusión y en el análisis llegar a las mejores decisiones. Hoy tenemos un Partido Acción Nacional, un PRI, un MC que están verdaderamente dormidos y que no están proponiendo nada serio. Entonces, solo lo que se propone desde la 4T, con la mejor de las voluntades y tratando de hacer las cosas bien, pero que no deja de ser una visión, es lo que está caminando en el país. Y repito, mucho tiene que ver con que hay ausencia de una oposición fuerte que puede en su momento ayudar a robustecer las cosas. Como todo acto humano, toda política pública está sujeta a mejorar, es perfectible. ¿Qué es formidable? Tener a alguien enfrente que en su momento pueda ver la parte débil de una propuesta desde lo serio. Esos amigos al final de cuentas lo hacen conforme a sus intereses, ¿no? Buscan tomar decisiones desde visiones oligárquicas en lugar de realmente hacerlo por el bien del pueblo. Y entonces no hay propuestas serias y no hay propuestas contundentes. Y eso yo creo que no ayuda a la visión democrática. Coincido completamente contigo, licenciado. Efectivamente, en este caso, la competitividad muchas veces genera el que quieran en este caso, los contrincantes ofrecer algo mejor porque están bajo el escrutinio de la propia sociedad, ¿no? Y también coincido contigo en el punto de que esa debilidad de posturas donde al final de cuentas la oposición, por llamarle a este tipo de posicionamientos, simplemente no están aportando, pero además simplemente están yendo solo a la crítica, al desgaste. Observo yo mucho en redes principalmente ese falso debate. Están viendo cosas muy banales, están tomando cuestiones que desafortunadamente eso hace eco y da pretexto, lo repito, en un contexto donde el derecho internacional se desdibuja, ¿eh? Entonces, esta reflexión, digo, la compartimos con nuestro auditorio porque al final del día, digo, es una preocupación, ¿sí? No porque no tengamos la fuerza como nación precisamente para fijar un posicionamiento y para hacer una defensa en este caso, de nuestro territorio y de nuestra nación, sino más bien porque esto nos quita mucho tiempo. Y lo que bien tú dijiste, al no haber propuestas, al no estar en una línea, genera esas fracturas precisamente donde esos intereses ajenos a la vida nacional, ajenos a la población, vienen por lo suyo. Entonces yo cierro ese tema, esa reflexión tuya acerca de la soberanía, acerca de los posicionamientos, acerca de la falta de visión o de proyectos, en este caso, ¿no? Proyectos que aporten. Y pues para nuestro auditorio, pues es un llamado al final del día que no solamente pensemos que todo depende de los políticos del gobierno, sino que la patria, hablando en sentido amplio, tiene que ver con la sociedad, con en este caso con la forma de gobierno que tenemos, pero sobre todo el posicionamiento de cada uno de los ciudadanos que estamos en este nuestro territorio y que si cerramos filas al final del día es en beneficio de nosotros mismos, ¿no? Entonces esa para mí es quizás una muy buena reflexión de tu parte, licenciado, yo te la agradezco mucho y además agradecerte pues que nos has venido a acompañar el día de hoy, licenciado, Un placer. porque temas hay muchos contigo, el tiempo pues, realmente nunca sobra, al contrario, y es un gusto, licenciado, tocar tantas mesas aquí de análisis y debate contigo. Te agradezco muchísimo. Al contrario, estamos a la orden y siempre dispuestos. Bien, licenciado, pues yo agradecerte nuevamente y a nuestro auditorio invitarlos para nuestro siguiente espacio. Muchas gracias, bonita tarde. Estás en Metrópolis Corea.